Entonces voy a comentar datos y cosas que a lo mejor chocan y son un Ya. poco disparatados, pero tienen su lógica dentro del organismo donde me encuentro. Desde la rabia. Yo quiero ir por rabia, pero ¿dónde voy a ir? Si es que toda mi familia, todo mi entorno está aquí. O sea, yo tengo que hacer un plan para huir, pero yo soy una niña de 12 años. Entonces, él me dijo esa famosa frase de líder sectario que es: no va a pasar nada que tú no quieras que pase. Ya. Esa frase, ahora con los años entiendo que me cargó toda una responsabilidad que no me pertenecía y que era una responsabilidad de un adulto, pero que Ujú. obviamente me hizo vivir experiencias que no me tocaban en esa edad. Porque es importante que las sectas no las veamos como algo ocultista o extraño que viven 4 en una montaña. O sea, es que las sectas están ahora en las redes sociales, están en nuestro día a día. Es cierto que el mundo New Age está muy a boca de todos y todos, quien más quien menos, ha caído en la astrología o ha caído en constelaciones o ha caído en el que le han leído las cartas aunque esté jugando. Eso son técnicas que sacadas de contexto pueden hacer mucho daño y entrar al camino de una persona y generar un problema a largo plazo, sin ser conscientes. Porque Claro. son técnicas. Muy buenas, gente random. De nuevo, estamos hoy con la segunda parte de la historia de Alba. Una mujer que, como veis en el vídeo que tenemos aquí arriba, podéis clicar y ver la primera parte, explicó cómo fue nacer en una secta y hoy en esta segunda parte tendremos la parte de, bueno, cómo fue elaborando lo que viene siendo la huida, cuando ella va conectando con la idea de que nadie la quiere y que ella tiene que salir de ahí de alguna manera como sea. Entonces, nada, Alba, vamos a retomar. Muy Creo que es bien. más o menos por la etapa, ¿no? de los 12 años nos quedamos en Exacto. Me adelante. gustaría empezar con esta etapa de los 12 años. Recordar que es una secta de carácter esotérico o New Age, que también se suele nombrar actualmente. Y que, bueno, Y espera, espera, espera. Y no olvidemos que luego sí. también va a hablar del proyecto Origen que ella tiene, Ujú. que es importante, que bueno, al final, un poquito más de cara al final de la entrevista, es donde estará todo eso, que creo que es importante escucharlo. Ya está, es que Sí. esto es importante, creo, decirlo, porque si no, a ver si la gente, por lo que sea, no ve el final, y creo que es Vale. el punto también más importante de ahora, ¿no? Que eres una persona que con ese proyecto ya contarás. Bueno, la idea Ujú. también es poder ayudar y dar voz a todo esto y ayudar a más gente, que es lo que más nos Exacto. interesa, de mostrar tu historia. Es un proyecto que, bueno, adquiere 3 líneas principales, que son las de ayuda a familiares y afectados. La Mm, segunda línea es para, en este caso, colaborar con los psicólogos y todas las personas profesionales de la salud mental, darles mm, un apoyo específico, concreto y de profesión a esta área. Y el tercer y último canal sería trabajar con las administraciones públicas y privadas para dar a conocer esta problemática y erradicar lo más posible a la juventud y advertir de estas implicaciones y estas consecuencias. súper. Esta Pues sería bueno. la principal parte para que quien desee pues pueda Mm, escucharme finalmente. muy bien. Bueno, ahora ¿Vale? sí, perdona. Volvemos Ahora al otro. sí. Perfecto. Mm, Comentar que también la historia que voy a explicar seguidamente es una historia que también voy a escribir en el libro, que estoy inmensa ahora mismo en esa escritura para que pueda dar más detalles concretos claro. y poder alargar esta historia como realmente merece, ¿no? Mm, Compartimos que es una historia que empieza con 12 años. En el primer vídeo, como ha explicado Psicólogo Random, hay la primera parte y es muy interesante para entender lo que vamos a hablar actualmente. Y sí. aquí me encuentro que con 12 años os voy a situar. Yo estaba delante de una tienda, en este caso Zara, Mm, en el pueblo donde yo vivía, bueno, una ciudad que se llamaba Reus. Y bueno, estaba teniendo unas dificultades, no recuerdo exactamente qué, creo que yo quería entrar en la tienda o bueno, tenía un berrinche típico adolescente de esas edades. Y la persona que en este caso dominaba mi vida, o sea, dominaba, me explico, mandaba en mi casa, porque recordemos que en mi casa gestionaba todo el dinero, toda la logística y toda la organización de casa una mujer que había mm, sido puesta a dedo por la cúpula, en este caso por el mm, líder sectario. Me cogió de la mano y con su mejor forma me dijo que dejara de hacer el tonto y que fuera consciente que todo lo que estaba viendo en la calle no era real. Entonces, claro, la primera vez que a mí me dicen que lo que estoy viendo, la gente, los coches, no es real, me mm, quedé con una cara como, ¿qué estás diciendo? Y me sacó y me dijo, mira, esto no es real. Esta gente cree que vive en un mundo real, pero no lo son. Nosotros somos personas que venimos de otros lugares y de otros planetas y te vamos a enseñar realmente la realidad y no está aquí fuera. Así que deja de enfadarte de lo que quieres. En aquel momento una camiseta o, en fin, algo así. Pero mm, claro, mm, este mensaje de una forma tan directa,
era como, ¿qué está pasando? O sea, mi mente adolescente no entendía en qué momento lo que yo estaba viendo me estaban negando la realidad de lo que yo estaba viendo. Sí. Entonces, en ese instante yo generaba mucha rebeldía, porque yo era no a todo. Yo era una niña que en casa básicamente sacaba lo que no podía sacar en la calle, que era Mm. enfadarme con todos, ir en contra de todos, o sea, yo era una persona indomable en casa, básicamente, ¿no? Entonces generaba muchos conflictos y a mí, como no podían conmigo, consiguieron, a través de conexiones con el gurú, entender que a mí se me tenía que domar. Y claro, como no tenían herramientas ni psicológicas ni emocionales para domarme en casa, lo que apareció por allí fue la posibilidad de que yo me fuera de viaje durante las vacaciones, en este caso Asturias, que era el grupo, o es el grupo central, vamos a llamarlo así, donde está Mm. el líder, donde está el gurú, pero que Mm. también decimos, en las sectas no se llama ni líder ni gurú al que manda. Es algo que ¿Cómo se se llama? sabe, pero nunca se utiliza esa palabra. ¿Y se llama de alguna ¿Vale? manera? No, es como una persona como tú y como yo. Por Sabemos el que él nombre. tiene un conocimiento extra, en este caso porque estaba conectado con Mm. su más cercana, que era la medium, y la que entre los dos consideraban que tenían el conocimiento que el resto no teníamos, porque no sabíamos vivir, no sabíamos de nada en la vida, y ellos sí lo sabían. Entonces allí no se ve como un líder. Tú estás dentro de un grupo y tú no ves el líder como alguien alejado a ti, sino como Mm. alguien a quien llegar, que esa es Claro. la cuestión. Vale. El líder es un personaje que desde fuera, cuando contamos estas historias a la sociedad, tenemos que posicionar como un líder, como alguien a que alabamos. Allí dentro no se alaba a nadie. Allí dentro es Mm. como uno más, pero consideramos que tiene un conocimiento que escuchándolo nos vamos a llenar de esa sabiduría o de esa luz que nos falta. Ujú. Entonces Vale. hay que entender que la filosofía y la forma de envolverse en estas sociedades es totalmente diferente a la que nos movemos ahora todos en esta sociedad común. Mm. Entonces voy Ah, a comentar datos y cosas que a lo mejor chocan y son ya, un poco disparatados, pero tienen su lógica dentro del organismo donde me encontraba. claro. Claro, una vez entendido el contexto, no es tan disparatado. Tiene Exacto, sentido. Mm. exacto. Entonces, para mí, el líder era una persona a la que yo tenía que acercarme, porque aparte de que a mí me llamaba la atención que todo el mundo se agachara cuando él hablara, o todo el mundo le siguiera, o todo el mundo como de alguna manera lo valorase, a mí me llamaba la atención. Digo, porque solo a este hombre se le valora y al resto siempre estamos como que no damos palo al agua. O sea, algo pasa aquí, ¿no? Pero mi intención no era negativa, sino era de curiosidad. No Mm. era una intención de voy a sacar algo malo. No, 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 era de, pero ¿por qué funciona algo así, no? Y no Mm. encontraba en ninguna de las personas que me rodeaban ninguna respuesta. Entonces, Porque gracias a, preguntabas. claro, yo Preguntabas. Ah. preguntaba a la gente. Mm. Yo preguntaba, ¿y por qué se escucha a esta persona? ¿Y por qué vamos a en este caso, es importante también poner en contexto que nosotros nos juntábamos en un lugar de Castilla y León, en un Mm. pueblo que ahora mismo Villaseca de Sobarriba creo que se llamaba. Hay una parte que era como un centro que entiendo que sería parte de la iglesia o de algún párroco o algo, pero no desconozco cómo llegamos ahí. Mm. Entonces, durante 20 años, aproximadamente 15, 20 años, cada mes, aproximadamente una o dos veces, nos juntábamos todos los grupos de España en ese lugar, que Mm. está perdido de la mano de Dios. O sea, que es Sí. que si no vas tú porque lo conoces, no llegas. ¿Sabes? Es Ya. un lugar que realmente no tiene ningún interés de ningún tipo. Es Mm. como un lugar que se generaban como colonias, o supongo que las utilizaban en las Mm. zonas de esos pueblos cercanos, pero nosotros la utilizábamos para hacer esas reuniones, esas charlas y sobre todo pues ponernos al día para el siguiente mes. Ya. Dicho esto, me gustaría enfocar que el camino que yo empecé en ese momento a los 12 años es un camino no poco normal, ¿vale? O sea, poco común, poco normal, incluso dentro de ese grupo, porque Mm. muchas personas dentro de ese grupo son ajenas a lo que yo viví. Yo Vale. luego lo conté, pero ellas negaron constantemente que yo fuera a vivir eso, que eso era como una volada mía de cabeza y que eso no fue real. Entonces, dentro de los propios grupos, dentro de la secta, hay visiones de la realidad ajenas a lo que está Ya. pasando, Ujú. ¿vale? O sea, entonces Vale. entendemos que es como una pirámide, que están abajo los que siguen el ideal, los mandos intermedios y el líder.
Ujú. Entonces, según en el nivel que estés, vives unas cosas u otras y el resto de los niveles no se entera. Vale, no se enteran de verdad, no es No, no, que, no se entera. vale, no es que No te se traten entera. como loca porque para intentar No, no, engañarte como no. lo de Zara. Exacto. No, no, es algo de que yo puedo contar lo que me pasó en la tienda de Zara a otra persona y Mm, negármelo. Eso es imposible que fulanita te haya dicho eso, hombre, que eso no es imposible. ya, Cuando ya. todos están tratando de, ¿cómo contar? Todos están tratando de callar la verdad. Todos saben la verdad, pero todos la callan. Mm, Cada muy uno bien. por los motivos personales que tuviera, ¿vale? O Mm, sea, entiendo que esto es un camino de una niña que no era consciente y que, como inocente que era, pues la curiosidad mm, fue llevándome a más lugares, pero eso no es un camino que haga todo el mundo. Fue un camino mm, que yo hice y yo encontré los resultados siguientes. Como os comento, a mí me enviaron los fines de semana en verano, durante el periodo vacacional, a Asturias. Yo allí pude acceder a lo que es el origen y donde tienen la cúpula, porque allí hay una sociedad limitada en la que allí gestionan una revista y más empresas, y entonces yo pude estar allí integrada en el grupo, vamos a decir, más juvenil, o más joven o más cercano a la cúpula. Entonces allí la realidad era totalmente ajena a mi casa, yo me sentí mucho más integrada, incluso existían personas de mi propia edad, en las que yo pues crecí con ellas, o sea, tenía mi amistad y yo vivía con ellas sin ningún tipo de problema y era como la alegría ir a Asturias en vacaciones, ¿no? Porque era sacarme de mi casa, básicamente, porque yo no soportaba a nadie ni nadie me soportaba a mí. Era mm, un gato enjaulado, ¿no? Y mm, consideraron desde la cúpula que a mí allí se me gestionaría mejor. Entonces, bueno, poco a poco se me fue llevando allí a través de amistad, a través de experiencias. Luego las salidas a la montaña, que también eran obligatorias en la cúpula, eran de otro estilo, más juvenil, no tan a saco de 8 o 14 horas, aunque allí también se subían, íbamos a Picos de Europa, íbamos a Langliru, que es una zona que mm, estábamos por ahí cerca, pero no con ese mal ambiente que podía vivir yo en mi propia casa. Y eso hacía que yo fuera más captable. Más ujú. captable, había más chicas jóvenes, había otro ambiente, ¿no? Más Más amoroso. seductor. Sí, Sí, más más amor. seguro, más seductor, más, no sé, era Mm, como que ellos me estaban enseñando cómo debía ser mi grupo. Y mm, como nos estaban comportando adecuadamente, pues claro, yo estaba aprendiendo cómo realmente tenían que aprender en mi casa. Eso de forma sutil llegó a una amistad muy cercana con el líder. Esa amistad me refiero que él obviamente me cogió de la mano, tanto ujú, literal como mm, alegóricamente, y me comentó: Alba, escríbeme todos los meses, todas las cartas o llámame cuando necesites ayuda para ver qué sucede en tu casa. Pues claro, yo acababa el verano, yo me volvía, en este caso, a Reus, entonces yo me volvía a vivir mi infierno. Entonces, mm, él me daba la mano y entonces yo, de forma obsesionada, le enviaba casi cada semana, estuve casi 3 años enviándole cartas a mano. mm, Porque claro, la primera persona que me daba la mano en esa locura era el líder, entonces yo tenía que aprovechar mm, esa buena suerte, entre comillas, ¿no? mm. Una Eh, duda, una duda. sí. ¿Todo esto ahí ya siempre con la intención ya de huir en algún momento o en realidad no, encontrando como un lugar placentero dentro de lo que era la secta? No, yo ahí lo que quería era entender por qué. Yo quería, o sea, el huir era algo que sí lo tenía dentro, pero desde la rabia. Yo quiero huir por rabia, pero ¿dónde voy a ir? Si es que Mm, toda mi familia, todo mi entorno está aquí, o sea, yo tengo que hacer un plan para huir, pero yo soy una niña de 12 años. Tengo que organizarme, no puedo coger, mm, salir, porque ¿de qué me voy a alimentar? ¿Dónde voy a ir? En fin, la sociedad tiene sus normas, ¿no? Entonces, yo gracias a estar escolarizada, yo veía un poquito, entre comillas, cómo se movía la sociedad, ¿no? Tenía esa suerte. Pero mm, luego mi realidad es que yo no podía salirme. claro. Entonces, mi estrategia era interna. Mi Mm, estrategia era hacerme mano derecha, en este caso del líder, y mm, con eso él me necesitaba, yo le necesitaba, y entonces yo y él jugábamos como perro y mm, gato, ¿vale? O mm, sea, sabíamos los dos que nos necesitábamos, pero tampoco nos queríamos, porque mm, él, ¿qué le iba a interesar de una chiquilla tan pequeña? mm, O sea, si él se interesaba por mí es porque podía sacar algo de mí, y yo era consciente de eso, pero no al nivel de magnitud que él tenía, porque era un hombre que tenía en aquel tiempo 50 años. Entonces, mm, la sabiduría y el camino recorrido que ese hombre tuviera comparado conmigo, que tenía 12, 13 años,
pues era abismal, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, dicho esa comunicación cada vez fue más cercana y a los 15 años aproximadamente, bueno, empezaron a pasar las cosas, pues vamos a decir, más fuera de lo común. En los 14 años aproximadamente nos hicieron a mí y a otra chica que sigue allí, desgraciadamente, como una especie de ritual. Ah, Vale, ese ritual tenía que ver en esa sala, en ese lugar que comento que fue en León, en Castilla y León, en una sala muy grande donde se celebran las reuniones, estaba todo el mundo en redonda, cogiéndose la mano, ¿vale? Entonces, ahí en medio había, recuerdo, como ciertas ofrendas o, o algo que habían hecho, no recuerdo exactamente qué, eran cosas, no era nada más que cosas, libros, plumas, flores, no sé, mi mente aún no tiene muy, muy claro aquel recuerdo, pero bueno, nos llamaron, llegamos a ese lugar y nos metieron a mí y a esta otra chica dentro del círculo. Entonces, en el círculo hicieron como unos cantos, hicieron como unas ruedas energéticas, unos símbolos, no recuerdo exactamente las formas de nada de ello, solo recuerdo el final que nos dijeron, ya sois parte del grupo. O sea, eso fue como la iniciación de que nos aceptaban y entonces nosotras íbamos a poder acceder a las reuniones, que eso era mi principal necesidad. ¿Qué coño se estaba hablando ahí? O sea, básicamente, porque aquí la gente estaba loca, o sea, loca de que yo los veía que no podían responderle, que este tío tenía una capacidad de que la gente se callaba, o sea, nadie le decía ni un punto en la i a todo lo que él comentase o valorase o su expresión. Entonces, a mí eso, digo, yo quiero vivirlo en mis carnes, ¿no? Entonces, yo eso lo viví desde un lugar muy positivo. Coño, me han iniciado, ya puedo meter aquí la cabeza y ya tal, ¿no? ¿Qué pasa? Al iniciarte empezaron a pasar cosas pues a nivel sexual extrañas en mi vida, porque él a nivel más cercano se empezó a acercar a mí de una forma más, más íntima, digamos. íntima. Entonces, claro, una de las actuaciones que yo hice allí era hacer un baile de Shakira. En aquel momento yo ese baile tendría 14, 15 años. Yo no era consciente que el cuerpo de una mujer genera ciertas pues, consecuencias cuando se mueve en un lugar u otro. O sea, a mí nadie me había enseñado a que había límites morales, vamos a explicarlo así, ¿no? Claro. Entonces a mí me habían dicho, ostras, ¿qué tal si haces este vídeo o ese baile de la Shakira? Yo pues toda iluminada y toda feliz porque pensaba que era una forma de valorarme. Cuando obviamente ahora como adulta conozco la otra parte, ¿no? De ello, pero bueno, yo lo viví pues como una oportunidad. Entonces, claro, este hombre, el líder de la secta, cuando acabó mi baile, pues me presentó y me dijo que si realmente yo había vivido alguna relación sexual o si yo había tenido algún contacto físico y yo me quedé como, no, o sea, a mí me vino esa pregunta a mí como, ¿qué me estás contando? O sea, esto es lo último que yo pensaba en mi inocencia adolescente, ¿no? Todo eso se fue gestando hasta que el siguiente verano, que estamos hablando de los 14, 15 años más o menos, perdonar un poco las fechas porque, bueno, es esa edad un poco difícil para mí. Ahí se vivió una experiencia en su casa que yo la viví de forma extraña, porque claro, era algo que me gustaba, pero consideraba que moralmente esto no tenía que suceder. Claro. Porque gracias a Dios en el colegio, y eso siempre lo digo, hubo una clase de educación sexual avanzada que me enseñaron pues, los métodos anticonceptivos, las normas en ese tipo de lugares y ese tipo de cuestiones que no tenían que pasar, ¿no? Entonces yo tenía esa clase del instituto muy puesta y yo cuando vi que la situación se estaba yendo de madre dije, esto no puede ser. Entonces mi cabeza entró como en un estado de pánico en el que yo me paralicé y yo no seguía la situación, él buscaba más, pero yo no sabía reaccionar, y entonces él vio en mi miedo y me dijo, ¿tienes miedo? Y dije, obvio, o sea, yo esto no me lo esperaba, ¿no? Entonces él me dijo esa famosa frase de líder sectario que es, no va a pasar nada que tú no quieras que pase. Ya. Esa frase, ahora con los años entiendo que me cargó toda una responsabilidad que no me pertenecía y que era una responsabilidad de un adulto, pero que obviamente me hizo vivir experiencias que no me tocaban en esa edad. Claro. Eso invitó a mí una necesidad física que yo no sabía controlar, invitó en mí unas necesidades que
que yo no sabía a quién contarlo ni cómo contarlo. Y obviamente él me dijo la siguiente frase de líder sectario, que es: no lo cuentes a nadie porque nadie lo va a entender. Ya. Así Entonces, te deja en una esquina acorralada. claro, entonces yo tenía la suerte de estar a su lado, pero el precio de pagar era el que era. Pero yo no quería que pasara eso porque a mí me habían enseñado en el instituto, que yo pensaba que eran personas racionales los profesores, que esto no podía pasar. Entonces yo tenía ahí una burbuja de qué hago con mi vida que no sabía qué hacer. Entonces, en ese estado, yo llegué a mi casa gracias a esos cercos sexuales, vamos a llamarlo así. Yo conseguí que él me pusiera a dedo en mi casa y entonces yo mandara sobre mis padres, mandara sobre el grupo, mandara sobre la mujer que gestionó mi casa hasta que yo tuve 15 años. Entonces, bueno, dejé de estudiar, dejé cuarto de la ESO a mitad, en este caso en Cataluña, que es donde residía principalmente. Pero claro, él desde por teléfono y con el vínculo emocional que había generado conmigo y con mis herramientas, me dijo: este grupo se tiene que destruir. Entonces, tú es lógico que esto no puede seguir así. Entonces me dio a mí el poder. Entonces yo destruí mi casa. ¿Qué implica esto? Desde fuera puede ser algo pues normal, ¿no? Cada uno para su casa, los que son familia conmigo y los que no son familia que se busquen la vida, ¿no? Pero a nivel emocional para mí eso implicaba muchísimo, porque por muy mal que se hubieran portado conmigo, con mi familia, yo había crecido con esas personas y esas personas eran como mis hermanos o mis primos o mis tíos. O sea, te están pidiendo que rompas tu propia familia, tus propias raíces. Y eso creó en mí un cable, son unos cruces de cable pues inmensos. Pero como mi objetivo era salir adelante, pues lo hice. Barrí con quien tenía que barrer, aparte de mi casa, en esa locura de 16 años donde yo estaba mandando mi casa, encontré pues con todos los problemas económicos que estaban surgiendo, porque a mi padre le estaban falsificando las firmas, estaban haciendo historias económicas que yo no tenía conocimiento en aquel momento. Yo solo veía que se me iba de las manos, pero que desde ahí arriba me decían: pues haz esto, haz lo otro. Y yo, pues a pie juntillas lo que me dijeran, ¿no? Pero claro, eso era como encontrar el pastel con 16 años sin tener herramientas ninguna. O sea, tu forma de intentar ir rompiendo con todo eso era, te iban ayudando desde la cúpula, desde otros Sí, por lugares, teléfono. vale, a implementar, digamos, tácticas Exacto, para ir rompiendo con eso. exacto. Ten en cuenta que yo en ese momento aún estaba yendo como a clases porque tenía la obligación, aún no había hecho los 16 años, entonces tenía obligación de ir al instituto. Pero yo eso que iba, pero para dar 3 vueltas y me iba, ¿no? Pero claro, en ese tiempo yo pues conocía a gente, lo típico que en la adolescencia pues vas al bar y pasa uno y otro. Entonces yo veía que la gente tenían vidas que eran felices y yo tenía un marrón en mi casa que es que me iba la vida. Entonces yo aún me encerré más. Pero en algunos momentos yo quería pues salir con uno, salir con otro y no pedir explicaciones a mis padres ni nada, o sea, hacer lo que a mí me diera la gana. Pero claro, desde allá arriba no querían que yo me perdiera en la sociedad. Vale. Entonces, enseguida me dijeron: Alba, tienes que volver porque te han hecho demasiado daño y esta situación que has vivido, pues necesitas cuidarte, nosotros te vamos a tratar bien, etcétera, etcétera. Bueno, me comieron la olla de una forma tan increíble que yo conseguí en este momento decidir irme a vivir a un grupo, en este caso de León, ¿vale? Que tenían otra célula de este grupo, más cercana a ellos, porque la central es Asturias, ¿vale? Pero en León había, en el pueblo que se llama Villaquilambre, que está cerca de León, ahí había la casa de un grupo que también, pues bueno, yo tenía conocimiento porque ellos me habían visto nacer, crecer, o sea, nos veíamos cada mes en León, o sea, yo tenía mucha cercanía con ellos, ¿no? Bueno, Entonces, bueno, pero ahí, por ejemplo, la célula familiar, lo de tu familia ya se rompió. Cuando tú te fuiste a sí, León, vale, ya se había roto. sí, ahí voy a explicar lo que pasó. Con 15, 16 años, mi padre, mi madre, mi abuela y mi tía se fueron a una casa y yo con ellos. Y luego las otras personas, cada uno, una se fue a otro grupo y luego 3 personas más hicieron su vida por otro camino. Obviamente todos salieron de la secta, menos mis padres que estaban entre un pie dentro y un pie fuera, ¿vale? Vale. Y O una de sea, las chicas se fue al grupo de la cúpula, vale. ¿vale? De O sea, hay Asturias. gente que sí que salió de la secta Sí, o que salió de esa y se fue a otra cúpula. exacto.
No, salió de esa, unos se fueron a hacer su vida, otra se fue al grupo de arriba y otra ya se fue con nosotros, que era mi tía. ¿Vale? O sea, Vale. es un poco, esto no es lo importante, pero bueno, de esa rotura cada uno se buscó la vida, para entendernos. Vale. Lo ¿Vale? digo porque es verdad que a lo mejor por eso me sale preguntarte. Claro, yo estaba pensando si a lo mejor sí que puede tener algo de importancia el que alguien entienda incluso qué es lo que le pueden demandar a alguien para romper, por ejemplo, una célula, ¿no? De estas. Es decir, Ah, sí, porque por la sí. gente que vive y que a lo mejor te puede escuchar y realmente incluso puede haber llegado a vivir o esté en un momento como el tuyo, ¿no? Donde Ujú. quiere intentar conseguir algo y no tiene recursos para poder pensar cómo salir de ahí y que realmente, claro, tú sí lo has vivido y que, claro, eso que viviste tan violento, pero claro, algunas directrices te dieron para Claro, romper, ¿no? A esa claro, familia, digamos, ahí, ¿no? claro. Las directrices era aumentarme la rabia que yo vivía. Mm, Esa es vale. la directriz principal. Tú tienes una experiencia que tú no comprendes, entonces, si van a tu debilidad, ¿cuál es tu debilidad? En aquel caso era mi rabia de, y estoy descubriendo que están extorsionando a mi padre o que le están quitando dinero, que eso llevamos años, y todo lo que eso yo conllevaba. A mí me habían pegado, a mí, pues lo típico que habían dicho una cosa que no era, mentiras, ese caldo de cultivo oscuro que se había vivido durante esos años, yo Ujú. lo cargaba en la espalda. Entonces, una niña como la que era yo, sin ningún tipo de recurso emocional, pues a mí lo que me movía era la rabia, el Vale. ego, la mala leche y la oscuridad que había en mí. Entonces, Mm, entraron en mí, me agrandaron eso y me dijeron: "Ahora, con todo eso que sientes, haz lo que tú consideres". ¡Bum! Y yo vomité. vale. Y Entonces, así, esa es la manipulación. Es, vale. ellos son la mano negra sin mancharse de sangre. Ujú, claro. O sea, que no es te doy una directriz de no, dile a esta persona que se vaya a trabajar no sé dónde, no, abre la puerta así, no, no, es desde crearte una hostilidad que entonces haga que esa hostilidad rompa con esa célula, digamos, en el Exacto. fondo. Vale, ahora. Mm, Porque de mí lo que querían era que ellos no les tocara nada. Porque si mm, van a investigar la policía, pasa cualquier cosa en esa situación, ellos no son nadie. ujú, Entonces, la claro, que me llevaría toda la mierda sería yo y mis padres. Por claro, eso son inteligentes, porque son células separadas, mm, dirigidas por dogmas, pero entre ellos no se conocen. claro. Alguien Vale, vale. acusa, sí, porque a mí me llamaban, o si yo explico esto diciendo en un juicio, sí, porque a mí me llamaban, pero ellos van con diciendo, no, yo no conozco a esta chica de nada, se limpian las manos. Claro, vale, vale, vale. Ahora se entiende. Sí, sí, sí. Entonces ahí está el juego macabro de Ujú, entender que yo tenía ciertas habilidades por la persona que soy, pero que mm, luego yo tenía la debilidad, que es mi inocencia y mi juventud, y entonces mm, jugar con esas 2, hacer una mm, bola de eso y crear el monstruo perfecto. claro, Entonces, claro. claro, realmente lo que hicieron conmigo es utilizar mis propias, condiciones para sacar adelante lo que ellos querían, que era liquidar ese grupo que ya no les estaba beneficiando de nada y les estaba dando, pues, problemas. Vale, ahora, vale, vale, perfecto. Claro, vale, entonces Vale. luego ya pasa eso y te vas a León, entonces. Exacto. Esa paso de León es importante porque yo convencí a mis padres de irme yo a León. Significa que yo les exigí, ¿vale?, que firmaran mi tutoría, ¿vale? Creo que se llama así, la tutoría de un menor. Sí, tutor legal, o sea, que te Sí, dejarán. mi tutoría legal, que se lo pasaran a otra mujer. Sí. Entonces, mis padres firmaron esos papeles legalmente, me dieron a otra mujer. Mm, No sé si hubo mi dinero por ahí en medio, creo que sí, pero no recuerdo exactamente, así que creo que fue un tipo venta, más o menos. mm, Pero todo eso fue debido porque el líder de la secta y yo, hicimos un pacto. Y el pacto es el que yo le dije: "Vale, yo me voy a León", porque él quería rescatarme, mm, porque él veía en mí algo que yo, pues, no veía, pero él sí veía en cualidades en mí, porque yo hubiera hecho lo que hubiera hecho, pues, significaba que era una persona que iba donde iba, ¿no? Entonces, eso él lo veía como algo positivo, ¿no? Que yo sabría cortar la pana en algún momento. mm, Entonces, yo hice el pacto con él de que, vale, yo me voy a vivir al Grupo de León, pero a mí me tenéis que apuntar en un instituto para que yo acabe la ESO. Porque mi obsesión, mi obsesión y mi inocencia me decían, yo tengo que tener unos estudios, yo tengo que tener mm, una base academia, porque acá. si no es que no voy a saber ni ser panadera, ¿sabes? O sea, no voy a poder optar a nada. Entonces él me dijo que vale, me iban a meter en un instituto, pero que yo iría a vivir a esa casa. Entonces esos trámites que se hicieron,
fueron los pertinentes para que una mujer se quedara con mi tutoría. Vale. ¿Vale? Esa mujer es la líder de esa nueva casa que compartíamos con otras personas. En este caso, si no recuerdo mal, eran 3 hombres y 3 chicas conmigo, ¿vale? Y luego otro menor que había en la casa, que era hijo de esta mujer. Y en esa casa, pues bueno, yo entré por la puerta grande, en el sentido de que, claro, yo venía dirigida por el líder, entonces tenía en principio todo a mi favor, en principio. Esta es la parte un poquito más dura. Disculparme si en algún momento, pues, se me hace difícil. Y bueno, en ese momento me pusieron en un instituto en León, que si alguien me ve seguro que me van a reconocer. Yo estaba en el Instituto Ordoño II de León en el año 2003. Hice el curso 2003-2004 y allí, pues bueno, conseguí acabar cuarto de la ESO con las dificultades que eso conllevaba, porque yo venía de un sistema catalán. El sistema catalán es muy diferente al resto de España. Entonces, bueno, eso tenía mis historias particulares, pero entendiendo de que yo allí no podía tener absolutamente contacto con nadie. La norma era, yo voy al colegio, me van a buscar en coche y me devuelven a casa. Sin contacto cero con nadie. El único contacto era el que tenía media hora a la hora del recreo, que te tomas el bocadillo y vuelves a clase, pero nada más, ¿no? Entonces, bueno, ahí me surgieron unas amistades que tengo pues con buen recuerdo porque me fueron ayudando, pero lo más interesante de todo esto es que el último día de clase, cuando acabó cuarto de la ESO, apareció una psicóloga por aquellos lugares. Y bueno, nos presentaron un ejercicio. Ese ejercicio representaba hacer 3 círculos, uno pequeño, uno mediano y uno más mayor. Y nos invitó la psicóloga a que expusiéramos el nombre de las 3 personas más importantes de nuestra vida. Pues yo con la buena fe puse las 3 personas que yo consideraba. Y me sacó de la clase y me dijo, Alba, ¿tú no ves un problema aquí? Y yo no veía nada. Y me dijo, en estos 3 círculos, ninguno de los 3 estás tú. Y yo me quedé, ¿cómo? Dice, si tú no estás en ninguno de esos círculos, vendrán otras personas y te dominarán tu vida. Y tu vida será el juego de otros, no tu vida. ¿Qué es lo que quieres hacer? Cuando a mí me dijeron eso, yo tenía 17 años. Yo no era consciente que en ese momento esta mujer me estaba abriendo a la realidad. La realidad es que yo ahí desperté, dije, ostras, estoy en un grupo que no puedo salir. No sabía ni que existía la palabra secta, o sea, que yo tampoco podía verbalizar estoy en una secta, o sea, no podía nada, simplemente era el último día de clase, me esperaban con el coche abajo y yo en ese momento había como despertado. Me habían quitado como una venda y volví a reconectar con esa conexión que tuve con 7 años de Alba, tienes que escapar. Pero claro, tienes que escapar y ahora estaba más metida en el hoyo. Ya, Y ahora, como que parecía más complicado. claro, o sea, era el mes de junio del 2004 y yo digo, ¿cómo salgo yo de aquí? Si no estoy cerca ni siquiera de la vía de la estación de tren, ni la estación de buses, vivo apartada en un pueblo perdido de la mano de Dios. Este es el último de clase, nadie me va a encontrar nunca más. No puedo tener contacto con las amigas o gente que había hecho porque no se podía y yo haciendo todo el rato excusas para no hacer amistad. Un follón. Yo tenía un follón allí personal impresionante. Entonces, bueno, cuando me llevaron a casa, yo recuerdo aquel día meterme en la habitación y en el baño, no sé si en la habitación o en el baño estaba bloqueada porque acababa de ver el pastel gordo y decir, ¿cómo salgo de aquí? Cada 2 por 3 me pedían el móvil porque yo en aquel momento me había llevado el móvil, pero ellos consideraban que yo no tenía por qué tener móvil y me intentaban quitármelo y me intentaban, bueno, pues hoy no hace falta que te lo lleves al instituto. Era el único momento que yo hablaba con mi madre en esa media hora del instituto que había fuera. Ya. Entonces, que el resto, el móvil no lo podía tener y yo escondiéndolo para que no me lo quitaran. Bueno, un drama. La cuestión es que yo ahí en ese momento, a la semana, 2 semanas, les dije, quiero irme. Y me dijeron que de ninguna de las maneras, que tú de aquí no te vas. Entonces empezaron una serie de comecabezas, tipo frases, tú no sabes hacer nada sin el grupo, tú no sabes ganarte las lentejas, tú no vas a conseguir nada sin nosotros, ¿dónde te crees que vas? Etcétera, etcétera, aumentando ese tipo de manipulación, hasta que hablé con el líder y se lo dije, oye, fulanito, yo me quiero ir de aquí. Y él
seguidamente te vas a arrepentir toda la vida de habernos dejado, cómo se te ocurre, con lo que yo he hecho por ti, etcétera, etcétera. En todo ese tiempo me encerraron en la habitación con una vez al día para comer. En todo ese tiempo yo comía papel de váter porque del estrés que vivía por las noches no podía sostener ni lo que me estaba pasando. O sea, ni lo poco que me daban de comer, yo ni lo quería comer y estaba como Dios, como salgo. Procesando todo, sí, sí, con mucho Claro, sufrimiento, estamos mucha hablando del angustia. mes de junio. Yo salí el mes de octubre, ¿vale? Entonces estamos en la última parte final de esta salida. En ese momento, pues yo insistí que me quería ir. Ellos, por H y por B, no, intentándome disuadir, etcétera, etcétera. Hasta que yo dije, bueno, si no me puedo ir por las buenas, tendré que irme por las malas. Y dije, perfecto. Pues les volví a hacer otro pacto con ellos y les dije, perfecto, ¿vosotros queréis que me quede aquí? Es cierto, no sé hacer nada, no sé freírme un huevo, no sé hacer absolutamente nada. Soy un imbécil, básicamente, para ellos, ¿no? Entonces, darme una formación, porque yo ¿para qué os sirvo? ¿Para la empresa de limpieza que tenéis os sirvo? No, soy joven, os puedo ofrecer mucho más si vosotros me formáis. Entonces lo estuvieron pensando y como la situación estaba muy tensa, dijeron, vale, pues entonces te vamos a formar, te vamos a poner en un curso de formación profesional. Y ahí era otra salida mía que yo tenía. Conseguí que me apuntaran a la formación profesional de comercio y marketing en la capital, en León. Entonces yo allí ya podía ir un poco más al centro, ¿no? Decir, a ver, ¿qué hay por aquí? ¿Qué no hay por aquí? Pero claro, yo me apunté me apuntaron, porque eso todo, yo no firmaba nada, ellos iban por mí, ¿no? Bueno, Entonces, ellos iban por ti, pero tú fomentaste muy bien todo eso realmente. Sí, sí. claro. Yo lo que les decía es, si vosotros queréis quedarme aquí, formarme, porque la formación a mí es lo que me permitía salir del huevo, Salir, claro. de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, allí fui una semana, 2 semanas, me acuerdo, hasta que dio la casualidad que, bueno, mi madre había ido a Gijón a un médico que ellos trataban o que ellos estaban, y casualmente ese médico, esa visita que ella había tenido un sábado, el domingo el tren bajaba por León. Entonces pasaba por León, yo tenía que conseguir de todas, que me llevaran a la estación de tren para yo casualmente entrar en ese vagón que entraba mi madre. Entonces Vale. yo en esas semanas fueron muy duras, semanas que, bueno, a veces recordarlas Ya. son algo duro de gestionar. Tuve que aceptar muchos malos tratos, tuve que aceptar vejaciones, palabras malsonantes, tratos que no debería aguantar ningún ser humano. Pero en ese momento accedieron y me llevaron la líder de esa casa, más 2 personas, a la estación de tren. Entonces, yo conseguí que ellos entendieran que yo me iba solo un fin de semana. Les dije: "No, Sí. yo solo me voy un fin de semana". Compramos el billete para que yo me vuelva, o sea, estaba todo ya para que yo volviera. Y ellos aceptaron porque yo dije que iba a volver. O sea, yo entré en un estado de: "Sí, sí, vale, yo vuelvo, yo no me voy para siempre, yo sé que os necesito", etcétera, etcétera. Sí. Y gracias a eso conseguí que irme simplemente con un bolso, el movilito que yo tenía y poco más, y dejar absolutamente todas mis pertenencias allí. Gracias a que yo entré en ese tren, le cogí la mano a mi madre y le dije: "No me vuelvas a soltar en tu puñetera vida", y nunca más he vuelto. O sea que, Y así es como escapé. hiciste una estrategia, ¿no? Que como dices, ¿no? Con mucho sufrimiento, pero mucho saber estar, ¿no? Es decir, son estrategias, ¿no? Que tú dices que nadie debería tener que sufrir de esa manera, pero que a veces, ¿no? Para encontrar una libertad no queda otra, ¿no? Y es la más Exacto. coherente que uno puede llevar a cabo en ese momento dado. Y que eso es lo que realmente hace que uno en realidad hasta le pueda dar, tenga, o sea, un valor muy adecuado, porque lo que al final saca es de que eres una persona, Alba, que lo que consigue es ponerse de una manera fría, muy intelectual, muy de pensar una estrategia a costa de cosas emocionales, pero es que también utilizando unas emociones en tu favor, Claro. porque a veces no queda Yo, otra. claro, lo que tenía claro es que yo, aunque hicieran conmigo lo que hicieron, da igual, que hicieran con mi cuerpo lo que fuera, pero yo tenía que salir de ahí. Entonces, Mm, yo estaba dispuesta a que hicieran conmigo físicamente lo que hicieron, mm, porque yo tenía claro el objetivo.
Eso claro, me llevó a que tuve que vivir episodios de disociación muy fuertes, de forma mm, consciente. Yo me he anulado partes de mi historia claro, para poder, a día de hoy, sobrevivir, poder entender, gestionar. Es lo que se llamaría como en la batalla, la gente, el ejército, ¿no? Cuando está en la batalla, a veces tú mm, conscientemente puedes decir, esto no lo quiero recordar, lo porque borras, es que sí, no se puede sostener eso, ¿no? sí. Y yo Entonces, quiero que la, estamos... sí, sí. Dime. No, y yo quiero que la gente sepa que eso es algo que el cerebro hace y que es algo muy adecuado, Mm, eso que hace el cerebro y que le puede pasar a mucha gente más allá de una experiencia así, que es porque es un mecanismo de defensa, es precisamente exacto. Para poder seguir construyendo la vida, hay mm, cosas que el cerebro escinde, que el cerebro elimina para que en un mm, momento dado pueda no sobrepasarle también, ¿no? exacto. Y Es que yo no precisamente ayuda. Yo no podía dejarme llevarme por la emoción. No podía Ujú, tener un juicio de valor, no podía pensar si eso era bueno o era malo, no. Había que pasar por ahí. Punto. Y claro. esto se me ha olvidado un detalle muy importante porque, bueno, la historia lo principal es que he salido y que ahora hay una nueva etapa, pero yo para poder estar en esa casa yo tuve que pagar un precio y el precio era una violación sexual por parte de una Mm, mujer. mm, Entonces, esa violación sexual que yo tuve, que mm, era a la cual mis padres habían dado la tutoría de mi persona y a la cual ella, firmaba y hacía y deshacía conmigo y con mi persona lo que ella consideraba, mm, era una persona que además era madre, que yo ya, convivía con su hijo, con otro menor. Entonces, se vivió una experiencia que era de una disociación brutal para mí, porque mm, yo la había conocido como una persona amiga y mm, acabó siendo mi peor enemiga. Entonces, claro. no porque haya sido mala, sino porque ella llegó las circunstancias hacia un lugar de insoportable. Entonces, Mm, claro, en mí vivir esas experiencias tan joven, sin tener la personalidad formada, ha repercutido, pues, en muchos problemas, después, ¿no? Entonces, claro. quiero decir que en estos casos, cuando se hacen violaciones o abusos, en este caso sexuales, dentro de este tipo de grupos, no se Mm, hacen por placer de que la persona tenga placer de hacerlo con esa persona. O sea, esa mujer no tenía placer de hacer eso conmigo, pero era mandada por otro. ¿Y ujú, por quién? Por el líder. Porque el ujú, líder, como no consiguió consumar conmigo ese mm, abuso sexual, lo mm, tenía que hacer otra persona, porque la única forma en la que una persona la puedes manipular emocionalmente es generándole placer en lugares que no correspondería. ujú. Vale, Entonces, claro. volvemos a lo básico. ¿Cómo se genera un trauma? Un trauma se genera porque no hay herramientas para gestionar lo que sea que se haya vivido y no hay nadie alrededor que pueda sostener eso. Ujú, Entonces, no porque sea malo haber tenido relaciones sexuales con una mujer o haber tenido relaciones sexuales con un hombre mayor, no es que sea malo per se, pero está hecho en un lugar y en unas condiciones que no eran las adecuadas y en unas condiciones que personalmente no convenían, tanto a mí exacto. como al entorno, pero que era una estrategia muy milimetrada para que yo me quedara traumada y dependiente emocional de por vida por estas personas. Mm, totalmente, ¿no? Al final el contexto es lo que acaba haciendo que algo también pueda ser traumático y, como yo creo que también tú cuando hablas las cosas, ¿no? Y luego, como nosotros podamos rescatar lo que vivimos, ¿no? Si nos hacemos Mm, responsables de la vivencia y le vamos dando un sentido adecuado, ¿vale? Un claro. sentido de valor, del Ujú, fondo del valor, lo que luego es todo eso también reporta de libertad, por ejemplo, como tú has vivido después, ¿no? ujú. Es algo que se puede ir incorporando de una manera no tan traumática, precisamente. Porque, Sí, pero ah, uf, no, no, se no, necesita mucho, ¿eh? Se por necesita mucho, supuesto. ¿eh? Claro, la gente no tiene, porque eso es muy común en todo, tiene que restarle importancia porque por hablar algo parezca muy sencillo, ¿no? Hablar es sencillo, lo otro no. Pero Mm, precisamente, claro, el trabajo mental de una persona es llegar, claro, al final, todo eso por lo que pasas, todo eso que tú realmente aceptas, es porque es lo más coherente que estás claro, deduciendo que hay para poder conseguir el objetivo de tener esa libertad y no esa mm, dependencia. Y, exacto, ahí es exacto. donde está claro, ahí es donde está lo que se puede rescatar de adecuado y de valor que tiene para, por ejemplo, en tu caso, ¿no? Para Alba, todas esas decisiones que tomas y Sí, cero criticables o cero reprochables en el fondo. claro. O sea, Ponía, ahí ponía el dentro acento. todo tenía su lógica en unas consecuencias y en un cuadro y en un contexto, pero fuera, Mm, obviamente, no es algo que yo debería mm, haber pasado, ni lo justifico, ni lo defiendo. Pero yo
dejé que pasaran ese tipo de cosas porque era mi forma de meterme hasta el fondo y ver y encontrar el punto en el cual yo poder salir de ahí. Porque con esta gente tú no puedes hacer otra cosa que negociar. Con el mal solo se puede negociar, no puedes combatirlo. El mal es parte de la vida y eso es algo que me ha costado asumir, ¿vale? El mal es parte de la vida y el mal está ahí para ofrecernos cuál es nuestra capacidad de poner límites, cuál es nuestra capacidad de salir adelante y dejar de juzgar cosas que a veces se hacen porque hay un objetivo mayor. Si yo me haya parado en el primer muro que me pusieron o en el primer trauma que me generaron, yo no hubiera hecho nada en mi vida. Exacto. Entonces, los traumas están, las historias malas pasan, la maldad existe, el horror existe, pero tenemos que pagar un pasito más allá. Porque es que si no, no salimos. Y esa es la idea que tiene el mal, si lo queremos llamar como concepto, o personas sádicas o personas psicópatas como las que me han tocado a mí. Es que su idea es confundirte de tu propia realidad. Y cuanto más confundido estés tú de ti, menos cosas reaccionarás y menos libre querrás ser. Estarás más desorientado. Exacto. Entonces, eso es lo que quiere el mal, es confundirte a todos los niveles. Y entonces, si no lo puede hacer cerca, va a programar tu cabeza a nivel de creencias, a nivel de experiencias, para que tú cuando sales fuera, que esa es la siguiente parte, te autodestruyas. Ya. Pues ahí está la macabra historia. Que yo consigo salir físicamente, decimos, bien, he salido con el tren, he ido con mi madre a Reus, he vuelto a Reus, pero ahora empieza una vida en la que no estoy rodeada de estas personas, pero mi mente me está diciendo constantemente, anúlate, aniquílate, quítate la vida. Porque nadie va a entender lo que tú has vivido. Y a nadie le importa. Y la realidad era esa. Entraba en una sociedad que ni nadie me iba a entender, ni a nadie le iba a importar lo que iba a vivir, y que ahí solo me tenía que o ponerme a trabajar o poner pilas. Porque yo iba a salir a la calle, iba a contar este dramón y todo el mundo me iba a mirar para otro lado como diciendo, esta chica se ha vuelto loca. Claro, no lo iban a entender, no se podían poner en ese Y me lugar. pasó, obviamente, ¿no? Y me pasó. Entonces, tuve que volver a disociarme de lo que yo sentía para convertirme en esa Alba que la sociedad necesitaba para funcionar. Otra vez, sobrevivir. Entonces, mi mecanismo de sobrevivencia es huir constantemente de aquellos lugares que considero yo que me hacen daño. Eso generó un patrón que llegó en este caso, llegó a la adultez, en el cual yo no conseguía generar una relación sana o un vínculo humano sano, porque yo de toda relación que hubiera un mínimo de inquietud o un mínimo de dificultad, yo huía. No quería que me tocaran más las narices. Claro. Pero que eso que tenía su lógica, llegó un momento que eso me estaba generando un problema, porque me estaba quedando yo sola, que era lo último que quería, quedarme sola, ¿no? Entonces entramos ya en un trabajo un trabajo terapéutico en el cual yo tuve que empezar a desprogramarme de lo que yo creía que era real. Y esos son ¿Lo otros hiciste 20 tú? años. ¿Qué El pasa? trabajo, o sea, ¿buscaste tú para hacer un trabajo terapéutico? Sí. Yo fui, la primera persona que me atendió fue un psicólogo que obviamente me dijo que mi caso le superaba. Entonces yo, el primer psicólogo que había ido, me dijo, bueno, todos hemos tenido vidas extrañas, tranquila que saldrás adelante. Es la única cosa que me dijo con mis 18 años. Dije, vale, aquí el mundo sabe menos que yo. Así que vamos a ver cómo salimos de aquí, ¿no? Entonces, bueno, me puse a estudiar comercio y marketing, en este caso en Cataluña, acabé la formación de FP, me puse a trabajar. Estuve pues, en varios puestos de trabajo, acabé trabajando en el Corte Inglés, o sea, tuve una vida profesional, considero yo, pues rica, variada y que finalmente pues, pude salir adelante. Cierto es que liberando sobre todo muchas creencias limitantes que tenía, muchos miedos, porque yo tenía miedo a hablar con cualquier persona. Yo no sabía comportarme en los lugares, no sabía con qué personas confiar y las que no, hablar demasiado o hablar demasiado poco, no tenía ese límite, ¿no? Social. Claro. Y eso sí pasó en esa primera etapa, ¿no? Ahí, pues bueno, una persona con la que yo pues, generé un vínculo, pues me estafó, me metió en una hipoteca, jugando con mi firma y la de mi madre, que es una situación pues un poco peculiar, pero que a veces pasa. O sea, cuando tú no sabes en quién confiar, confías en el primero que te dice cosas bonitas, en el primero que te trata bien, porque no sabes que alguien que te trate bien no significa que te conviene. Claro. Eso es algo que he aprendido con los años, ¿no? Que te traten bien, que sean amables, no significa que eso es la persona que tú tienes que tener a tu lado.
claro. Entonces eso me llevó pues a caer en una hipoteca y en unos vínculos financieros que, bueno, que aún estoy solucionando. Mm, Pero bueno, mi vida fue poco a poco saliendo adelante y finalmente, pues bueno, llegué a un momento dado, mis 26 años aproximadamente, que decidí dejarlo todo en España, absolutamente todo, y decidí irme yo a vivir una experiencia a Suiza. Hay la mm, opción de trabajar como FIUPER, no sé si conoce la audiencia, sí, pero bueno, son chicas que viven con otras familias y en este caso pues aprenden el idioma y a cambio cuidan los niños de la casa y hay un intercambio cultural pues importante. Gracias a esa experiencia conocí a mi marido en ese verano mm, y empezó lo que llamamos mi segunda parte de vida, que son los otros últimos 10 años, que así para poder ir resumiendo, bueno, mm, me convertí en madre en Suiza, en mm, un país que ni hablaba el idioma, ni conocía absolutamente nadie, con una persona que me acababa de conocer con 6 meses de relación, y mi vida cambió de la noche a la mañana por muchas circunstancias, y gracias a que allí pues encontré terapeutas y personas de la salud mental muy, muy humanas y muy profesionales, empecé mi camino personal a encontrar quién es la auténtica Alba, ¿no? La Alba que está mm, hablando ahora, la Alba que realmente pues es feliz, la que ha encontrado la paz, la que lleva 10 años casada, tiene 2 hijas y ahora sabe lo que es una familia. Y mm. de todo ese proceso terapéutico, lo que más destaco es que me hicieron sentir normal y que me hicieron ¿Allí en sentir Suiza humana. o tu marido también? Exacto, en Bien. Suiza. En Ah, Suiza. Bueno, la relación con mi marido da para otro vídeo, pero la cuestión aquí principal es que los terapeutas y los profesionales que me enseñaron allí, me enseñaron a cuidarme. Yo no sabía que existía la palabra cuidarse. Yo no sabía que existía la palabra límites. No sabía que yo tenía que aprender a no eliminar a las personas de mi vida, sino a saber cuidarlas. mm, Y esos conceptos que a lo mejor la gente nos oye, yo no los tenía ni integrados ni los conocía. Y no claro. sabía que porque tú no te llevaras bien con alguien o tenías diferencias, no era un momento para eliminar a esa persona de tu vida, sino para indagar tus dificultades emocionales para poder transmitir lo que realmente quieres. Esa asertividad, esa comunicación asertiva, esa comunicación amable. Yo no tenía, yo era una cabra del monte. Y así lo digo. Entonces, en ese camino, a mí me han educado muchos profesionales de la salud. La experiencia de vivir allí en Suiza, en otro país, con todo lo que implica como cultura, fue un regalo y a mí me ha permitido nacer de nuevo. Mm, Entonces, yo ahora soy una madre de 2 niñas preciosas, pero soy una madre de mí misma. claro. Y eso es lo que quiero transmitir, ¿no? Que aparte Mm, de todas esas historias oscuras, extrañas que podamos vivir, se puede salir siempre y cuando tú te enfoques no en lo que ha pasado, sino hacia dónde quieres ir. Y ese sería un poquito totalmente. mi primer cierre de historia. Y de De ahí, acuerdo. entonces, es donde nace lo del Proyecto Origen. Al final de... Bueno, de ahí Mm, sí, yo estaba durante esa época, han estado 10 años que he estado viviendo en Suiza, yo tenía siempre esa cuestión de cómo puedo sacar a la luz lo vivido y transformarlo para dar valor, ¿no? Porque yo quería, o sea, existía, perdón, en mi familia, que había sido mi marido y mis hijas, vale, yo existo aquí, pero yo no seguía sin existir en la sociedad, porque yo no mm, era capaz de salir en un vídeo como lo estoy haciendo ahora, o de mostrar mi verdad, ni de qué forma para que sea entendible, o sea, para mí generar el proyecto Origen ha sido como un renacimiento a que ahora sí puedo salir al mundo, porque ya tengo las herramientas que el mundo necesitaba para que yo me entendiera y que el mundo me entendiera a mí. claro, Ha sido claro. como un feedback, ¿no? Ujú, Mi proyecto Origen es un proyecto que he presentado en el Consorcio de Castellón y allí, pues bueno, me han ayudado, gracias a un programa que hicieron, a poder poner esta idea pues, sobre unos cimientos, que son los cimientos principales, ¿no? Que sea una idea que sea económicamente rentable en el tiempo y que ayude a todas las partes. Entonces lo mm, llamaríamos como un emprendimiento social. Lo que ah, implica este emprendimiento es enfocarlo en 3 líneas, como he comentado antes: línea para víctimas y familias, línea para profesionales de la salud mental, donde dirigir, pues sobre todo material práctico y educativo para este tipo de causas, y el final, el de hacer una amplia información a la administración pública y privada para poder llegar a cuantas más personas mejor sobre esta temática. ¿Por qué sí. quiero decir esto? Porque es importante que las sectas no las veamos como algo ocultista o extraño que viven 4 en una montaña. O sea, es que las sectas están ahora en las redes sociales, están en nuestro día a día. Es cierto que el mundo New Age está muy a boca de todos
y todos, quien más, quien menos, ha caído en la astrología o ha caído en constelaciones o ha caído en el que le ha leído las cartas aunque sea jugando. Eso son técnicas que sacadas de contexto pueden hacer mucho daño y entrar al camino de una persona y generar un problema a largo plazo, sin ser conscientes. Porque Claro. son técnicas que entran en nuestra vida de forma sutil, de forma agradable, de forma como, mira, te dan conciencia de ti mismo. Sí, eso está muy bien. Pero si tú no tienes los pies a tierra, si tú no tienes herramientas que eso lo aprendes con un profesional de la salud mental, se te genera lo que llamamos el ego espiritual, que eso es lo que yo pasé. Ajá. Y tú no puedes ir aquí arriba sin antes estar aquí abajo. ¿Cómo te relacionas con tu familia? ¿Cómo te alimentas? ¿Qué hábitos tienes? ¿Qué vida consciente real tienes? Antes de irte a otras esferas espirituales y otros puntos de vista más abstractos, pon los pies a tierra. Llega antes a esto, antes de ponerte a esa parte más espiritual que es muy volátil. Tú te quieres ir a ese lugar donde todo es ideas, pero no hay nada real. Y ese Claro. pensamiento mágico no es malo per se. Esas ideas no son malos per se, pero son veneno para aquellas personas que no tienen los pies a tierra. Exacto. Personas que sea más fácil ser sugestionadas porque se viven con ciertas inseguridades, se viven perdidas, vacías, ¿no? Yo creo que todo al final es más fácil manipular a alguien que se puede vivir vacío en un momento dado, ¿no? O alguien que puede estar en un momento pues, más deprimido, que no encuentra su lugar, que suele ir fracasando en cosas y de repente te Claro. seducen. Claro, es que todos tenemos dificultades o que no encontramos trabajo, o que tenemos problemas en nuestras casas. Entonces viene una técnica que te autoconoce y te enseña por qué no te sale la vida como te sale, entonces dices, ese es el camino. No, ese no es el camino. Eso es una cosa sacada de contexto, porque tu camino es que tú aprendas a relacionarte en sociedad, tu camino es que tú aprendas a cuidarte a ti, a amarte a ti, alimentarte adecuadamente. Porque tú serás lo que el gurú de turno diga o lo que la carta astral diga, pero si tú no tienes los pies a tierra, es que eso es veneno puro. Entonces, Total. antes de irnos a otros conocimientos esotéricos, vayamos a poner los pies en el suelo. Que muchos de los problemas que tenemos es porque no nos hemos cuidado y que nuestros hábitos están por los suelos. Entonces, yo abogo Sí. mucho pues, por una educación mental real, no tan espiritual, que yo vengo de ahí y muchas de esas cosas las he probado, he sido usuaria de ellas, he invertido en todo ese tipo de cosas, no me arrepiento, pero tampoco las promociono. Así de Claro. claro lo digo. O sea, To- yo todas esas cosas las he vivido, pero después viéndolo con el tiempo, me doy cuenta que eso lo único que hace la gente es separarla, no unirla. Entonces tenemos un problema. Sí. Porque esos conocimientos ocultistas no unen a la gente, las están separando de sus personas allegadas, de sus amigos o de sus familiares o de sus hijos, porque están volados. Están en otras esferas, en otras ideas que no les están uniendo. Y nosotros lo que tenemos que hacer es unir a la humanidad, no separarla. Exacto, Entonces, sí, sí. Al final es trabajar para poder entender la sociedad y poder adaptarte a la sociedad, y adaptarte no es estar sometido a la sociedad, sino es tener una mayor capacidad de poder hilar pensamientos que me hagan construirme una vida adaptada precisamente a la sociedad y no, estar atrapados, me salía más así, por otro tipo de sociedad, que sería esa sociedad claro, regida por un líder que manipula, ¿vale? claro. Te aliena y que te va quitando la capacidad de sentirte más suficiente como persona, más potente, Claro, realmente, pero ¿no? es Que es que lo que tú vas contando. todas estas técnicas, vuelvo a repetir, es que no son malas. O sea, yo no quiero demonizar estas técnicas, pero es que están sacadas de contexto, de época, de cultura, están sacadas de todo. Entonces eso es lo que hace daño a la gente, porque no podemos ir a valorar ciertas cosas no tangibles si no tenemos unas vidas equilibradas. No Claro. podemos analizar conceptos teóricos de física cuántica y de energías y de todo eso si no tenemos la realidad bien hecha. Sí, Y es así, o totalmente. sea, yo no quiero decir hay que irse solo a la parte física, no, eso existe, es una realidad, hay mucha gente consumidora de ese tipo de contenidos, pero es que eso tiene el peligro de que cuando tú accedes a eso rápidamente, sin haber hecho un trabajo personal de estudiar tu familia, de trabajarte tus creencias, de tener en cuenta que lo que tú crees que eres es un constructo social de lo que te han enseñado como familia. Si tú no haces un trabajo personal fuerte, inviertes dinero en ti con un profesional de la salud mental real, te vas a ir de volada a ese tipo de gente y te lo van a dar Claro. fácil
porque como trabajan con economía sumergida además y todo lo que ya sabemos, pues entonces te van a generar un ego de que así, aquí me entienden. No, es una mentira, es un ego para que tú sigas consumiendo. Porque tú cuando Exacto, entras en para que... constelaciones familiares, Mm, tú haces una sesión y te sale una mierda que tienes que trabajar en la siguiente sesión. Y la siguiente mm, sesión te sale otra mierda que tienes que trabajar. Y dices, bueno, ¿esto cuándo acaba? No acaba, porque ese es el fin, que no acabe. Sí, sí, te hace dependiente. En lugar de reestructurar tu mente para ser independiente, te va haciendo dependiente y mucha gente se vive a gusto teniendo un referente a veces también que le sostenga, pero en realidad el referente, en lugar de estar sosteniéndole y ayudándole a evolucionar para ser independiente, solo le permite evolucionar fusionado a esa persona. Que esto al Claro, final es como un poco lo mismo que en la secta, al final. Es eso estar, si es un tú líder. evolucionas, claro, te vas haciendo más mayor y vas evolucionando, pero fusionada o fusionado a mí. Y si Claro. no, te empiezo a decir que tú no vales y que No, no no te llegarás a... dicen eso, no te dicen eso, pero te dicen, bueno, es que claro, no has trabajado X o B. Es que eso te Mm, pasa porque esto lo has olvidado, porque no has sido tan disciplinada. Entonces, se genera una vinculación con el terapeuta que trate la técnica X, que tú mm, vas pagándole porque tú no sabes poner límite a ti. mm. Entonces, Sí, sí. el que tiene que poner límite en las técnicas o en las terapias eres tú, no el otro, porque el otro ya le va bien que tú tengas lo que llamamos deuda emocional para que sigas invirtiéndole. Mm, Pero claro. tú, como técnica, tú tienes que decir, vale, yo trabajo a mi padre y mi madre, punto, hasta aquí. Pero Mm, eso la gente no tiene esa capacidad de decir hasta aquí, porque empiezas a ver cosas y cosas y cosas. Y hay gente que es muy adicta al trabajo espiritual, muy adicta al mm, trabajo emocional. Y eso es mm. una droga a día de hoy. Sí. Entonces, es un mundo que a mí me gustaría poner en boca, hacerlo lo mejor posible y que llegue a cuantas más gente de que no es malo estas técnicas, pero venidas de donde vienen, sí. Y eso es algo Claro. que me gustaría. Que va a ser lo importante, ¿no? Que es al final, y creo que ahí también puede ayudar a eso, ¿no? Detectar que de dónde viene alguna técnica, Mm, de quién viene, ¿no? Pues bueno, uno puede tener un poquito más de ojo, ¿no? Por aquí está también la línea fina, ¿no? De ir pudiendo pensar para detectar cosas mm, a ir poniéndote paranoico y en realidad es que te estás defendiendo de algo tuyo, que en el sí, momento dado sí que se puede destapar una terapia y te violenta y entonces de no, este se quiere aprovechar de mí, que eso las terapias, lo sé por mm, experiencia no laboral, puede pasar, que al final es que haya personas que están haciendo un buen trabajo y entonces se persiguen con lo que acaba de salir encima de la mesa y entonces este se está queriendo aprovechar de mí, este no quiere, ¿qué exacto. tal, no? Es una línea muy fina, pero que en base a personas que tienen experiencias también como la tuya, ¿no? Pues podéis ayudar a que la gente también pueda diferenciar lo que es a lo mejor estar con una cierta paranoia con algo a no, a este contexto que estás contando sí que puede tener ese sentido. Mira, como ejemplo, hay mucha gente que en los últimos 10 años, más o menos, se ha metido mucho en el tema del Reiki, ¿vale? Mm, Reiki como técnica de dar amor, recibir amor, es como algo muy bonito, es todo como muy inocuo, muy sin problemas. mm, Bueno, pues comento, yo hice la formación de primero y segundo de Reiki y cuando yo con los años fui investigando y haciendo mis propias experiencias, me di cuenta que eso de inocuo no tiene nada, ¿vale? Porque el Reiki en sí es la creencia de que tú te conectas al universo y que te sale una luz, ¿vale? mm, Y que tú puedes transmitir amor a esa persona y ayudarla a sanar o a calmarse emocionalmente, en fin, en el mejor de los casos. Pero es que tú cuando haces eso, me gustaría recordar que si tú te pones de forma lógica a analizar esta historia, tú consideras que eres un canal. Entonces, si tú eres un canal en ese mundo espiritual que estamos tratando, ¿cómo te estás cuidando tú? Porque si tú eres una persona que no sabes gestionar tus emociones, que no te alimentas adecuadamente, o que al primer criticas al vecino, o que no eres una persona muy amorosa que digamos, sobre todo contigo, a lo mejor lo que le estás pasando tú a la otra persona es algo bastante negativo. ujú, Porque para ser un canal significa responsabilidad. Y claro. todos somos humanos. Y como humanos tenemos que saber que a veces no somos perfectos. Mm, Y que es más, mejor no ser perfectos, pero también ser conscientes que jugar con cosas que no nos corresponden tendrán consecuencias en esas ujú, personas. claro. Sí. Yo es algo que personalmente lo hice una vez, me surgió una situación muy desagradable y dije: "Yo esto no lo tengo que tratar", porque, claro, yo estaba tratando a una persona sin ser consciente que yo antes no estaba limpia. Mm, ¿Qué significa estar limpia? Para no irnos por las ramas. Cuidarme yo, tratarme mm, yo.
O sea, si yo estaba peleada con mi madre y mi padre, ¿cómo voy a dar yo amor a otro? Tendré que primero estar en coherencia con mi vida y dejar de predicar el bien a los demás y arreglar mi vida antes de poder ayudar a los demás. Sí. Fíjate, No sé, sí, es coherencia, ¿no? precisamente por eso en muchas terapias, muchos tipos de psicología, ¿no? También como la que yo hago y demás, los terapeutas nos analizamos, ¿no? Nos comprometemos y nos gusta analizarnos con otros terapeutas más veteranos durante años y a más de a 2 sesiones, 3 semanales, precisamente para poder conectar también con todo lo nuestro, que se pueda también ir reestructurando y entonces al final tener una vivencia también terapéutica propia y no solo o sea, en el otro lugar, en la otra posición, en la posición de paciente. Y entonces ahí es donde, obviamente, la perfección en el ser humano no puede existir porque somos seres emocionales y entonces no somos robots, no hay un estado de ánimo plano, ¿vale? Hay ambivalencias y hay Claro. curvas, digamos, ¿no? Pero si uno no se va trabajando, eso que hablamos, si queréis, ¿no? De lo del canal, ¿no? O sea, no puede ser un canal suficientemente adecuado como para con ciertas personas poder trabajar, porque obviamente el canal no va a servir para cualquier persona. Así es. Obviamente hay cosas con las que no vamos a poder trabajar con otras personas por dificultades nuestras también, ¿no? Y en eso se mueve un poco todo el mundo terapéutico, que tiene un hilo muy fino también eso con el tema de la manipulación. Por eso yo hago mucha manipulación de masas y política, porque al final la manipulación y el tema de la psicología están tan unidos que yo entiendo que la gente, porque no nos han educado desde pequeñitos en la escuela, ni siquiera con asignaturas de psicología para ir entendiendo y aprender a pensarnos, pues entiendo que la gente le tenga a veces hasta temor, ¿no? A toda esta parte de psicología, de la mente, la critique, Claro. la estigmatice y se aleje. Claro, nos alejamos, obviamente, porque es que ni de pequeño nos han acercado a eso, Claro, claro, ¿no? es que porque eso implica, o sea, responsabilizarte, es que volvemos a lo Exacto, mismo. todo lo que tú Implica dices. eso, Claro. implica a ello y además veo yo una cosa que me ha gustado mucho en todos los psicólogos que yo he estado, los últimos, me decían algo que para mí ha sido como la base. Una terapia psicológica no tiene que ser eterna, tiene que tener su final. Si no tiene su final, ese psicólogo o esa persona no te conviene. Porque el objetivo principal del psicólogo es darte herramientas y liberarte. Eso es lo que diferencia entre una terapia, considero yo desde mi experiencia, correcta, a las que son eternas, que acaban siendo gurús, sin quererlo, acaban siendo gurús. Porque el objetivo principal del psicólogo no es solucionarte la vida, es darte las herramientas concretas para que tú las pongas en práctica. Entonces, como responsable de tu historia, el psicólogo te da las herramientas, te sostiene, te contiene, pero en ningún caso tiene que alargarse en el tiempo esa técnica o esa terapia, porque si no, estás invirtiendo en un gurú, no en una terapia que te generará beneficios a largo plazo. Y eso para Sí, mí es importante, porque si un sí. psicólogo no te suelta de la mano, estás metido en un follón o no estás con el profesional adecuado. Sí, Entonces, es algo sí. importante a destacar. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, pero sí que invitaría a la gente a que entienda lo que es herramienta, porque es verdad que esto pasa mucho en las terapias, ¿no? Porque realmente no nos han enseñado, y herramienta no siempre es a ti te falta atreverte a hablar, por ejemplo, a ti te falta escribir en una hoja no sé cuántas cosas, Eso. ¿no? No va tanto ahí, sino que es que uno tiene una estructura mental con la que va a una terapia y el terapeuta lo que tiene que poder intentar trabajar es que tu estructura mental vaya cayendo en una serie de cosas que antes no está pudiendo pensar y que entonces vayas notando que vas a adquirir unas mayores capacidades para vivir la vida de otra manera, ¿vale? Incluso puedes vivir la vida, los acontecimientos pueden ser los mismos, pero la sensación que uno se queda es diferente. Sí. Y que entonces ese es el camino. Es decir, no tanto porque hay una cosa que, esto de las herramientas, cuando no, yo siento que se queda con habilidad, toma estas habilidades, ahí es donde sí que considero que se genera dependencia. Es decir, un tratamiento puede ser corto porque yo te doy esta serie de tips, ¿vale? Tú los aplicas y te va a ir bien, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo ahí sí que siento que generas una dependencia. ¿Por qué? Porque tú ahora te vas a ir, pero yo sé que tu mente tiene una estructura
que esto lo va a poder aplicar porque te vas a reprimir algunas cosas, pero va a llegar un momento donde te vas a desbordar. ¿Por qué? Porque tu estructura mental, tu personalidad va a seguir siendo la misma. Yo solo te he dicho unas cosas que tú no habías caído, que tenías que aplicar, por ejemplo. Pero claro, en la vida te van a seguir pasando cosas que no caerás. Entonces, claro, no es que a mí me faltan herramientas. Entonces vuelvo al terapeuta. Entonces, por eso muchas veces estas cosas, como la línea es tan fina, que por eso yo matizo que herramientas, yo no considero que es que el terapeuta te dé unos tips de tienes que levantarte todos los días a las 6 de la mañana, por ejemplo, ¿vale? Tienes que hacer estos sacrificios, sino que te vaya haciendo caer en tu diálogo con él en cosas que tú no habías pensado que pueden estar haciendo que tomes esa decisión. Porque entonces es cuando la angustia baja, las defensas bajan y esa acción, por ejemplo, gente que también a la hora de dar conferencias tienen pánico o miedo, ¿no? En la medida en la que hay una estructura, en la medida en la que han podido caer, que están poniendo ahí, que se ve en terapia, ¿no? Entonces ya van viendo por qué a lo mejor están yendo, memorizándoselo todo, hablando así, me tengo que poner esta postura, no en otra, por ejemplo, ¿no? Y no se está dando cuenta que la conferencia es ir a ayudar a gente a que entiendan algo. Por ejemplo, esto que estamos haciendo ahora, ¿no? Tú estás ayudando a la gente a que entienda algo de tu vivencia. No hay que tener ninguna postura, no hay que hacer nada. Claro, no hay que Ser memorizar. natural es lo mejor. ¿Vale? Por ejemplo, pero claro, si mi cerebro tiene predisposición a lo otro, tiene que ser porque algo ha pasado, ¿no? Entonces, en la medida en la que, digamos, esto que dices tú de cuando has disociado cosas para poder construir, ¿no? Hay veces, hay cosas que se han disociado que está bien volverlas a sacar, pero porque no son tan traumáticas, porque van a tener algo que te adapta socialmente en un momento dado. Y entonces, claro, entonces ahí es donde se reestructura. Entonces, ahí no es tanto, esa es la herramienta. La herramienta es poder pensar y permitirte pensar en cosas y comunicarte. No sobrepensar, que se dice ahora, no, es que yo pienso mucho. No, no piensas mucho. Tú piensas en bucle y no sales de ahí. Eso no sobrepensar no existe. No existe pensar de más, existe pensar. Y si no te da un resultado, es que estás pensando y hasta aquí puedes llegar. Y a partir de ahora, vamos a ver qué está pasando para que precisamente tú puedas caer y entonces cuando te vuelva a pasar esto de pensar hasta aquí, veas, o sea, tu cerebro ya haya integrado y te salga natural, que es por otra cosa, entonces ya empiezas a pensar más. Entonces, este es el problema que, bueno, hasta que nuestros queridos políticos no empiecen a meter en el sistema educativo un poco de psicología y cosita, pues todo el mundo es normal que vaya estando con ese miedo. Y como tú has dicho bien también, es de las personas siempre que vayan a un terapeuta o a alguien, como el terapeuta les diga que entonces te va a ir mal, o yo no lo haría porque esto mal, entonces yo también soy de los que piensa que mejor no volver. Claro. Es que no todos sirven para todo. Exacto, que un terapeuta en cualquier cosa, lo coherente sería poder decirle de, bueno, adelante, ¿no? Y cualquier cosa, si tienes alguna dificultad o te surge algo, que yo si no me he muerto voy a estar aquí. Claro, es decir, voy a estar ahí, porque entonces, claro, ahí es donde no necesito, no eres dependiente de mí. Tú explóralo, que será coherente lo que quieres hacer, ¿vale? Y si algo no sale, que es lo que puede pasar también y no es porque tengas una dificultad de que entonces aquí va a estar el terapeuta para poder volver a pensar. Eso sería la terapia ideal a mi forma de verlo como terapeuta, ¿vale? Es que no le un ser importa que te humano, vayas. claro, un ser humano necesitamos de otros seres humanos para seguir creciendo y mejorando. Y cuando en la vida hemos vivido justamente el problema con otros seres humanos, entonces nos aislamos y no queremos socializar o no queremos confiar en otro ser humano. Cuando ahí está nuestra solución. Del mayor dolor que tengamos está nuestra solución. Y es importante destacar que en casos difíciles como el que yo he presentado en el vídeo y demás, es importante que el terapeuta tenga formación en trastorno de estrés postraumático y en MDR, que es una técnica muy buena, que si no tienen estas dos formaciones, no es un terapeuta o en este caso no es un profesional adaptado a tus necesidades, porque el nivel mayor de trauma que hayas tenido va a necesitar de otro tipo de estrategias. Entonces, dependiendo de la dificultad que tú en tu vida, hablo al público, ¿no?, que hayáis vivido, tenéis que buscarlo adaptado a vuestras necesidades. No es lo mismo una historia tan compleja como la mía, que yo he vivido dentro de un lugar con abusos, etcétera, que no alguien que a lo mejor ha tenido puntualmente una muerte de un padre que no ha superado, o un TOC, o alguien que realmente pues
se le hace cuesta arriba ir al trabajo, no sé, cuestiones más de otra índole. Pero lo que llamamos traumas en la infancia, a nivel de abusos y violencia sexual, solo el trastorno de estrés postraumático, que es lo que en este caso sufrimos las personas que hemos vivido este tipo de situaciones, nos tienen que aprender a enseñar a vivir con ella, porque esto no se va. O sea, el trastorno de estrés postraumático, desgraciadamente, es una marca biológica, o sea, que eso se puede diagnosticar, que nos queda en el cerebro. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aprender a vivir con ese trastorno. Y eso es nuestra madurez y nuestros tips y nuestras ayudas terapéuticas que podamos tener las que nos van a hacer poder convivir con ello. Es una marca que no se ve, pero está. Y la sufrimos si nosotros nos desregulamos emocionalmente. Por eso es muy importante este tipo de puntuación en la técnica o en la terapia que se pueda necesitar. Y luego la técnica de MDR es muy importante para lo que se llamamos desbloquear esos conceptos o esas ideas que han estado disociadas para poder salir adelante. Porque como bien dices tú, psicólogo random, que si muchas veces quieres ponerte delante de un escenario y tienes una dificultad que no has podido ver porque tú la disociaste por X o B, si no trabajas a nivel inconsciente, eso te va a bloquear cualquier paso que hagas en la vida. Entonces, hablamos de técnicas reales, técnicas que se estudian, que no se las saca de la manga un terapéutico a cualquiera, o sea, que tienes que tener una formación base de profesional de la salud mental para poder hacerlo, y con esas yo considero que son las mejores para poder empezar una nueva vida. Bueno, Y, pues, maravilloso. si en esos casos habéis empezado por ahí y queréis seguir, pues me podéis llamar a mí. Exacto. Como ya hicimos en el primero, obviamente, y con lo de la formación, bueno, toda esta parte del proyecto Origen, perdón, ¿no? Pues la gente te podrá ir preguntando y como tienes ahí también tu red social y de todas maneras yo la pondré otra vez en las redes sociales, en YouTube y demás, pues creo que se pueden apoyar en ti para poder pensar y para poder construir algo con una persona que ha vivido todo esto y que realmente ahora está de verdad para poder ayudar a la gente a tener otra visión, ¿no? Más allá, ¿no? Que no se sienta tan perdida como tú te sentiste en un momento dado, ¿no? Y que todo eso precisamente va a servir a otras personas para que no tengan que pasar por ello. Y creo que eso Sí, es no, la importante. orientación que yo quiero enfocar es explícitamente en personas que han pasado abuso narcisista, abuso espiritual y en este caso en sectas, pero todo lo que es el abanico amplio de manipulación psicológica yo considero que lo conozco, lo puedo gestionar y sobre todo puedo dar herramientas útiles, siempre de la mano de profesionales. En el caso de que obviamente hay algo que yo no tenga las competencias, siempre trabajaré y trabajo con personas de la salud mental, profesionales, en los que obviamente derivaré esos casos. Pero mi idea es poder dar un servicio concreto y sobre todo amable con estas personas, porque las personas que han pasado abuso psicológico lo que quieren es dejar de confiar en otro ser humano, no quieren confiar en otro ser humano, o sea, no lo soportan. Entonces, dar la confianza de que ir a un terapeuta o ir a un profesional de la salud mental no es que vas a caer en el pozo, o sea, es que puedes salir de ahí y que eso que ahora mismo lo ves en una montaña tiene unos resultados positivos, porque yo ya los he pasado por delante y te puedo indicar qué viene más allá, ¿no? Entonces, esa Pues, sería mi aportación y mi nuevo camino. bueno, pues muchísimas gracias, Alba. La verdad, aquí ya conseguimos cerrar este capítulo con estas dos charlas, estas dos entrevistas. Nosotros ya seguiremos hablando para más cosas. Pero bueno, espero que a la gente le sirva, como ya le sirvió yo creo el primer vídeo, que estuvo súper bien y ha tenido un buen alcance, ¿no? Y nada, Sí, cualquier cosa, escribid a Alba, que sí. ya, pues bueno, os dará un lugar y desde ahí a ver todo lo que se pueda construir. Y nada, Alba, muchísimas gracias. Para mí ha sido un placer poder escucharte, poder estar contigo en todo esto y poder haber creado este nuevo vínculo que tenemos, ¿no? Donde hablamos más allá de estas De la entrevistas. pantalla, claro que sí. Exacto, ¿no? Esperemos que sí. Y sí, y que siga adelante. Bueno, un saludo a Muy bien, todos. Gracias y gracias. como siempre, salud mental. Hasta luego. Chao.